y que en ese momento la iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. Repito, esa había sido la creencia de la iglesia a través de toda su historia. Pero en el siglo XIX surgió una creencia nueva que luego vendría a ser muy popular debido a la proliferación de una Biblia anotada por un abogado y pastor llamado Cyril Ingerson Scofield, publicada en el año 1909, y que sostenía la postura de una venida de Cristo en dos partes. Una secreta antes del inicio de una tribulación que, según esta creencia, duraría 7 años, y una pública inmediatamente después de esa tribulación. En esa primera parte de la segunda venida, la parte secreta, la iglesia sería arrebatada para no pasar por la gran tribulación, mientras que en la segunda etapa de la segunda venida habría de ocurrir todo lo que hemos estudiado hoy en el discurso del Monte de los Olivos. Según esta posición teológica, conocida como rapto pretribulacional, los elegidos de los que se habla en el versículo 27 son los judíos que supuestamente se van a convertir durante ese periodo de tribulación. Esta creencia ha venido a ser tan popular que incluso ya se han filmado varias películas con este tema. Hollywood siempre trata de sacarle partido a las cosas sensacionalistas. Una de esas películas se filmó en el año 2015, titulada Dejados Atrás, protagonizada nada más y nada menos que por Nicolas Cage, un actor de Hollywood sumamente conocido. Ahora, de nuevo quiero volver a decir lo que decía al principio. Mis hermanos, yo no quiero generar controversias innecesarias con este mensaje, y mucho menos ser ofensivo con todos aquellos que creen en una segunda venida en dos etapas y en un rapto pre-tribulacional. De hecho, nosotros mismos venimos de esa tradición. Eso creía nuestra iglesia hace muchos años atrás, porque eso fue lo que aprendimos en la iglesia donde conocimos al Señor hace 40 años. Sin embargo, creemos que la evidencia del Nuevo Testamento apunta hacia la segunda venida como un solo evento en el que la iglesia, formada por judíos y gentiles que han creído en Cristo, saldrán al encuentro de su Señor, mientras que los incrédulos recibirán juicio y condenación. Yo les decía al principio, por favor, sopesen los argumentos bíblicos sin prejuicios. Una doctrina no es falsa por ser novedosa, de la misma manera que una doctrina no es verdadera por ser antigua. Una doctrina es verdadera por ser bíblica. Ahora, cuando hay una doctrina que sale nueva, y esta doctrina del rapto pretribulacional es relativamente nueva, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿realmente durante 19 siglos nadie en la iglesia vio esto? Hermanos, ¿qué nos enseña la Biblia? Bueno, yo quiero, por favor, que vayan conmigo en sus Biblias a varios textos bíblicos. Quiero ser tranquilo, lento. Quiero que lo veamos. Yo sé que este estudio ha sido muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy académico. Pero es que hace mucho que no hablamos de este tema. Y yo necesito que ustedes lo vean. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Recuerden lo que estoy tratando de demostrar. Estoy tratando de demostrar que Cristo viene una sola vez, por segunda vez. Y que es en esa segunda venida que la iglesia será arrebatada y los impíos serán destruidos. En Mateo, capítulo 13, el Señor está explicando a los discípulos la parábola de la cizaña y el trigo. Escuchen la interpretación de Jesús, versículo 37.
Respondiendo él les dijo, porque los discípulos le dijeron: Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, no la iglesia. Yo no sé cuántas veces yo he oído personas diciendo: en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y es verdad que en la iglesia a veces hay trigo y hay cizaña, pero este pasaje no está hablando de eso. Este pasaje está hablando de que a pesar de que Cristo ya inauguró su reino cuando vino la primera vez, murió en una cruz, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, Él ya está reinando. Ese reino ya fue inaugurado, pero no ha sido aún consumado. Y es por eso que todavía en su reino hay cizaña. Dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Mateo 24, Marco 13. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mis hermanos, ¿cuándo sucederá eso? En el fin del mundo, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Los malos serán recogidos de su reino y los justos también serán recogidos por los ángeles del cielo para reinar con Cristo por los siglos de los siglos. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Alguien publicó un video por ahí diciendo que yo no creía en el arrebatamiento. Y hasta hereje me llamaron. Bueno, aprovecho para decir: yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Lo que yo no creo es en un arrebatamiento pre-tribulacional, pero yo creo en el arrebatamiento de la iglesia porque la Biblia lo dice. Ahora, ¿cuándo sucederá este arrebatamiento? Vean una vez más conmigo. Primera Tesalonicenses 4:13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre, no en el aire, sino con el Señor. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Sí, yo sé que ya se acabó el capítulo 4, pero recuerden que la Biblia no se escribió en capítulos, así que sigamos leyendo. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas de cuando eso va a ocurrir, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Recuerdan el día del Señor del que habló Pedro? El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mis hermanos, cuando yo leo este texto, en su contexto, yo no veo una venida pretribulacional 7 años en secreto, y luego una venida pública 7 años más tarde en la que los malos serán destruidos. Pablo está hablando aquí de un día del Señor en el que Cristo viene, los muertos resucitan, los creyentes son arrebatados y los impíos son destruidos. Segunda Tesalónica, capítulo 1.
Para mí es importante, hermano, que ustedes lo vean. Así que yo me voy a tomar mi tiempo. Segunda a Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. ¿Ven ustedes, hermanos? Jesús viene y dice Pablo, Él le dará alivio a los creyentes y los impíos serán destruidos. Versículo 8. Dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. ¿Dos venidas o una sola? Dice, el día que el Señor venga, los impíos serán destruidos y Él será admirado por sus santos, aquellos que han creído. Pero no se detiene allí, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, de paso el verbo, la palabra que se usa allí, reunión, tiene la misma raíz que la que usa Cristo en Marcos 13, cuando dice que los ángeles reunirán a sus escogidos. Se está hablando aquí del arrebatamiento. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, ¿cuál es la teoría del rapto pretribulacional? Viene Cristo en secreto, se lleva a su iglesia y el anticristo comienza a perseguir a los creyentes. 7 años más tarde viene el Señor. Pero ¿es eso lo que enseña este texto? Vean conmigo de nuevo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo dice, Cristo no vendrá hasta que eso suceda. Y dice en el versículo 8, y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vuelvo y repito, mis hermanos, no quiero ofender a los que han creído y creen en una venida de Cristo en 2 etapas y en un rapto pretribulacional, pero mis hermanos, lo que yo veo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es que Cristo viene una sola vez. Los suyos serán arrebatados y vienen con Cristo a una tierra nueva y a un cielo nuevo cuando ya los impíos hayan sido completamente destruidos. Esto encaja perfectamente con la enseñanza del Señor en el discurso del Monte de los Olivos. Cuando nuestro Señor y Salvador regrese en gloria, Él enviará a sus ángeles para que recoja su trigo en el granero y la paja sea quemada en un fuego que nunca se apagará. Ahora, yo no quisiera, mis hermanos, que la parte controversial de este mensaje desvíe nuestra atención del hecho de que estamos a la espera del regreso de nuestro bendito Señor y Salvador. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Dice el pastor Albert Martin acerca de este capítulo, lo que es más importante en este capítulo está claro, Cristo viene. Y lo que está claro debe dominar nuestros pensamientos. Mis hermanos, Cristo viene. Por más que el mundo se burle de esa expresión, como dice Pedro en su segunda carta, el día llegará cuando los cielos se estremecerán y todos verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Y así como se cumplieron al pie de la letra cientos de profecías que anunciaban la primera venida de Cristo, mis hermanos, así podemos tener completa certeza de que Él regresará por segunda vez para ser admirado entre todos
todos los que han creído, como dice Pablo. Mis hermanos, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, que algún día estaremos físicamente con nuestro Señor y Salvador para no separarnos de Él nunca más. Mis hermanos, nuestra esperanza no es ir al cielo y ver las puertas de perlas y caminar por la calle de oro. No, mis hermanos, nuestra esperanza es estar con Jesús, que en este momento está en el cielo. Hablando de los creyentes en Tesalónica, Pablo les dice que ellos se habían convertido de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Tú escuchaste eso? La verdadera conversión consiste en dos cosas. En la verdadera conversión, los ídolos del corazón son destronados para colocar a Dios en el trono de nuestras almas como el objeto máximo de nuestro deleite. Pero al mismo tiempo la conversión redirige, replantea por completo el objeto de nuestra esperanza. Nosotros nos convertimos para esperar de los cielos a su Hijo. Para eso nos convertimos, para tener esa esperanza. Todos los seres humanos viven por una esperanza. Eso es lo que los motiva a levantarse por la mañana. Eso es lo que los lleva a hacer todo lo que hacen cada día. Bueno, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que uno de los resultados de la salvación es llevarnos a esperar en la segunda venida de Cristo por encima de cualquier esperanza terrenal. Sí, hay muchas cosas legítimas que nosotros podemos esperar en esta vida, pero ninguna de ellas puede competir con esta esperanza. El Señor descenderá del cielo y nosotros nos reuniremos con Él. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿es esa tu esperanza? ¿O hay muchas cosas de este mundo que han comenzado a eclipsar tu anhelo por la segunda venida de Cristo? Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú te levantaste por la mañana y pensaste, podía ser hoy? Puede ser hoy. Oh, yo quiero que sea hoy. Oh, sí, ven, Señor Jesús, como dice Juan en el Apocalipsis. Porque, mi hermano, si no es así, tu vida espiritual está en peligro. Si tú no estás viviendo a la luz de la esperanza de la segunda venida, mi hermano, tu vida espiritual está en peligro. Pablo dice en Tito capítulo 2, me encanta este pasaje, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice John Piper, hay personas que dicen, es que los cristianos que viven esperando la segunda venida se olvidan de las cosas aquí abajo. No. Esperar la segunda venida nos motiva a estar activos en la iglesia, nos motiva a predicar el evangelio, nos motiva a buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos, aún en nuestras vocaciones terrenales. No, dice Piper, el problema no es que nosotros estemos pensando demasiado en el cielo, es que estamos pensando demasiado en el mundo. Dice que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Saben por qué muchas veces los que profesan ser cristianos se ven tan mundanos? Bueno, en muchos casos es porque no son cristianos, pero en otros casos es porque han perdido de vista la segunda venida del Señor, la segunda venida de Cristo. ¿Cómo debería vivir un cristiano que se levanta todos los días de su vida diciendo, Señor, estas próximas 24 horas las voy a vivir como si fuera a encontrarme contigo al final del día? ¿Cómo viviría un cristiano? Mis hermanos, ¿por qué el mundo nos atrae tanto?
Porque hemos perdido de vista esa esperanza, la esperanza de estar con nuestro Señor. Eso es lo que motiva al creyente a vivir en santidad. Eso es lo que motiva al creyente a hacer buenas obras. El hecho de aguardar esa esperanza bienaventurada. Algún día estaremos con nuestro Señor y echaremos nuestras coronas a sus pies en eterna gratitud por habernos comprado con su sangre y por habernos atraído hacia Él con cuerdas de amor. ¿Se dieron cuenta cómo dice Pablo en 2 Tesalónica 2:1, la venida de Cristo y nuestra reunión con Él? No es una película fantástica en la que estamos, yo quisiera ver cómo los cielos se enrollan como un pergamino. Olvídate de eso. Esas son las cosas que acompañarán la segunda venida, pero eso no es importante. Lo importante es que Cristo viene y nosotros estaremos con Él. Nuestra reunión con Él, dice Pablo, y así estaremos siempre con el Señor. Y añade, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, que tú te acercaste a un creyente en aflicción y le dijiste: mi hermano, estoy sufriendo contigo, yo sé lo que tú estás pasando, pero no te olvides, hay una luz al final del túnel porque Cristo viene? ¿Cuándo fue la última vez que tú alentaste a alguien con esas palabras? Porque Pablo dice: alentaos unos a otros con estas palabras. Hermanos, Cristo viene. Y yo te pregunto una vez más, mi amigo, ¿es esa tu esperanza? Miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, ¿estás aguardando con expectativa el retorno de tu Señor? ¿Estás velando, estás orando, estás ocupado en buenas obras? Estad preparados. El Señor exhorta a sus discípulos, a los 12 apóstoles que estaban allí, que escucharon originalmente este discurso. El Señor los exhorta a estar alertas en cuanto a la destrucción de Jerusalén. Versículos 28 al 31. Pero a partir del versículo 32, Cristo exhorta a su iglesia en general a estar preparados para su regreso, porque no sabemos cuándo será. Con esto en mente, veamos ahora la primera parte de este pasaje, versículo 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Tan pronto comienzan a brotar las ramas y las hojas de la higuera, es un indicativo de que el verano está cerca. Y de paso, mis hermanos, no hay que buscarle las 5 patas al gato. Algunas personas dicen: la higuera es Israel, y por lo tanto allí está hablando de cuando Israel vuelva a constituirse como nación. Y eso sucedió en el año 1948 con una resolución de la ONU. Entonces iban a pasar 40 años para la venida del Señor. Así que algunas personas geniales, guruses de la profecía, dijeron: Cristo viene en el año 1988. Estamos en el 2017 y no ha vuelto. Mis hermanos, la higuera allí no significa otra cosa que una mata de higuera. De hecho, si buscan el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, verán que dice: de la higuera y de los otros árboles aprended la parábola. No hay nada especial en la higuera aquí. Es simplemente una observación de sentido común que iba a ser entendida por todas las personas que vivían en esa región del planeta. Pues de la misma manera, dice el Señor, tan pronto viereis la abominación desoladora puesta donde no debe estar, como dice en Marcos capítulo 13 versículo 14, cuando viereis que la ciudad de Jerusalén está siendo sitiada, como dice en Lucas capítulo 21 versículo 20, sabed que la destrucción está cerca. Sabed que la destrucción está cerca. Como decía hace un momento, mis hermanos, esta información era necesaria porque algunos de ellos estarían vivos en ese momento. Versículo 30: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y la frase con que se introduce esta declaración, que se traduce en nuestras Biblias como desierto, es la palabra amén. Amén. Amén, os digo, es una declaración que tiene una certeza absoluta, es una declaración solemne. Lo que el Señor está diciendo a los discípulos que estaban incrédulos, pensando: ¿y de verdad el templo será destruido, la casa de Dios, ese edificio tan masivo,
será destruido de tal manera que no quedará piedra sobre piedra. Cristo dice, amén, solemnemente os digo que esta generación no pasará antes del cumplimiento de esta profecía. Y fue exactamente así. Varios de los apóstoles serían testigos presenciales de esta calamidad que habría de acontecerle a la nación de Israel en el año 70. Aunque el cumplimiento de esta profecía parecía algo imposible en ese momento, el Señor quiere desarraigar de la mente de los discípulos cualquier duda que ellos pudieran estar albergando en sus corazones. Versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿A ustedes les parece de verdad increíble que el templo sea destruido? No, déjenme decirles ahora algo más increíble. El cielo y la tierra pasarán. No el templo, no. El cielo y la tierra, el universo entero pasará. Pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Ya Cristo había dicho en el versículo 24, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas, el cielo y la tierra pasarán, mis hermanos, para dar paso a los nuevos cielos y la nueva tierra. Dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 que el día del Señor, y por el contexto sabemos que el día del Señor es el día de la segunda venida de Cristo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es por eso que la segunda venida y el fin del mundo coinciden. Mis hermanos, ¿qué está describiendo Cristo aquí? La segunda venida. ¿Qué va a pasar después de la segunda venida? ¿Un reino de 1000 años? No. Lo que va a suceder después de la segunda venida de Cristo es cielos nuevos y tierra nueva. Pero nosotros, dice Pedro, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nos parece difícil imaginar algo así. El cielo y la tierra parecen tan estables. El cielo y la tierra parecen tan inamovibles, y sin embargo pasarán. Pero, y este es el énfasis de las palabras de Jesús en este versículo, mis palabras no pasarán. Las palabras de Cristo tienen un cimiento inamovible, porque son las palabras del Dios encarnado. Y tal parece que hay una conexión intencional aquí entre lo que dice el Señor en Marcos 13 con lo que dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 40 versículo 8. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Cristo es la palabra de Dios, porque Cristo es Dios. Y esa palabra es segura, porque Dios es eterno, porque Dios es veraz, porque Dios es fiel, porque Dios es inmutable, porque Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere hacer. Así que cuando Dios dice esto va a suceder, mira, tú puedes estar completamente seguro, eso va a suceder. Así que no solo Jerusalén y el templo serían destruidos, tal como Jesús lo había predicho. No, todo el universo experimentará un cataclismo cuando nuestro Señor y Salvador regrese en gloria. Y mi amigo, déjame decirte algo, ya lo primero se cumplió. Ya Jerusalén fue destruida, ya el templo fue destruido, ya los judíos fueron castigados y enviados a todas las naciones, eso ya pasó. Y Jerusalén ha sido hollada por los gentiles, eso ya pasó. Llegó el tiempo de los gentiles, el tiempo del evangelio abierto para los gentiles, eso ya pasó. Así que tú puedes estar completamente seguro de que lo otro pasará también. Nuestro Señor Jesucristo volverá. Y de ahí la exhortación o las exhortaciones que encontramos en los versículos 32 al 37, versículo 32. Pero, de aquel día y la hora nadie sabe. En cuanto a la destrucción de Jerusalén, no se preocupen, no pasará esta generación hasta que todo esto pase.
Ustedes verán la abominación desoladora. Jerusalén será sitiada de ejércitos. Ahora, en cuanto a aquel día, al día de mi segunda venida, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Miren, mis hermanos, el Señor no pudo haber sido más explícito en este pasaje en cuanto al hecho de que su segunda venida está velada para todo el mundo, excepto para el Padre. Excepto para el Padre. El texto comienza con una declaración general, pero de aquel día y la hora nadie sabe. Pastor, ¿y qué significa en griego la palabra nadie? ¿Significa nadie? Nadie. ¿Quién lo sabe? Nadie. A nadie le ha sido revelado por el Padre el tiempo de la segunda venida. A pesar de eso, a lo largo de la historia siempre han aparecido individuos que claman tener ese conocimiento. Y algunos son tan geniales que, para no parecer que están violando la clara declaración del Señor, aquí dice: no. Lo que no se puede saber es el día y la hora, pero sí se puede saber el mes o el año. Nadie sabe el tiempo, ni el día, ni la hora, ni la semana, ni el mes, ni el año. Que eso nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y Cristo da una declaración ahora más particular. Él dice: ni los ángeles lo saben. Nadie lo sabe, ni los ángeles lo saben, aunque ellos van a jugar un papel importante en este evento. Recuerdan lo que dice el Señor en el versículo 27, dice: entonces le enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los ángeles tienen una tarea que llevar a cabo durante la segunda venida. Pero ¿saben qué? Yo supongo que los ángeles no usan agenda. Hay muchos de nosotros que tienen agendas. Bueno, si hay una agenda en el cielo, una agenda de los ángeles, la segunda venida está en blanco. En esa agenda solo dice lo que ellos van a hacer en la segunda venida, pero la fecha de la segunda venida en la agenda de los ángeles está en blanco. Ellos no saben cuándo viene Jesús. Pero no solo eso, tampoco los apóstoles lo saben, o lo sabían. Vean el versículo 33, dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis. ¿Quiénes no sabían? Los apóstoles que estaban escuchando a Jesús. No sabéis cuándo será el tiempo. Versículo 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Mis hermanos, los apóstoles que pusieron el fundamento sobre los cuales está edificada la iglesia de Cristo, como dice Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 20, los que escribieron el Nuevo Testamento, donde están hoy las palabras de Jesús, ellos murieron sin saber el día de la segunda venida. Pero este texto dice algo todavía más sorprendente. Versículo 32. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Ni el Hijo, sino el Padre. Wow, el Señor acaba de afirmar en el versículo 31 que sus palabras no pasarán. O sea, Él acaba de equiparar sus palabras a las palabras del Padre. Pero ahora nos dice en el versículo siguiente que a Él no le fue revelado el tiempo de su segunda venida. ¿Cómo podemos explicar esto? Mis hermanos, esta declaración no debiera ser tropiezo para nadie que acepte la doctrina bíblica de la encarnación, de la segunda persona de la Trinidad. Mis hermanos, cuando Dios el Hijo aceptó la voluntad del Padre de venir a salvarnos, Él tuvo que asumir una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado. Cristo era 100% Dios
y 100% hombre. Él poseía en su persona todas las características que hacen que Dios sea Dios y todas las limitaciones que son propias del ser humano. Una sola persona, dos naturalezas. Sin mezcla, sin confusión, Cristo era Dios y era hombre. Eso es un misterio, mis hermanos. Pero eso es lo que se revela claramente en las escrituras del Nuevo Testamento. Cristo no se hizo menos Dios al hacerse hombre, pero tampoco era una especie de Superman por el hecho de que era Dios. No, mis hermanos. Él se hizo hombre con todo lo que eso implica, excepto el hecho de que él nunca pecó. Porque de no haber sido así, Él no habría podido dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, porque Dios no puede morir. Dios no puede morir. Pero el Señor Jesucristo expiró en la cruz. No fue un simulacro de muerte lo que Él experimentó allí. No. Jesús experimentó una muerte real y verdadera como cualquier otra muerte. Predicando en el pórtico de Salomón, en Hechos capítulo 3, versículo 15, Pedro acusa a los judíos de haber matado al autor de la vida. Ese texto siempre me ha chocado. Ustedes mataron al autor de la vida. ¿Cómo puede ser posible que simples criaturas del polvo hayan podido matar al que creó todas las cosas, incluyendo la vida misma? Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Hace algunas semanas comenzamos a considerar este capítulo del Evangelio de Marcos, conocido como el discurso del Monte de los Olivos, por el lugar donde fue pronunciado. El Señor acaba de profetizar que en un lapso de tiempo relativamente breve, tanto la ciudad de Jerusalén como el templo serán completamente destruidos. Y es probable que en la mente de los discípulos un evento tan catastrófico no podía significar otra cosa que la llegada del fin del mundo. De ahí la pregunta que da lugar a este discurso y que Mateo recoge en su versión más completa. Dinos, ¿cuándo sucederá esto? Es decir, la destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Los discípulos están mezclando aquí tres eventos en uno. Y mis hermanos, es muy importante que nosotros, tengamos esto en mente cuando estudiemos este capítulo. Ellos quieren saber cuándo será la destrucción de Jerusalén y del templo. Una pregunta de tiempo. Dinos cuándo sucederá esto, pero también quieren saber cuál será la señal que anticipe la segunda venida del Señor y el fin del mundo. Y es por eso que lo primero que Jesús les hace ver en los versículos 5 al 13 que estudiamos hace ya varias semanas, es que estos eventos no son concomitantes uno detrás del otro, sino que hay una extensión indefinida de tiempo entre el primer evento, la destrucción de Jerusalén, y los otros dos. Vean el versículo 5. Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Hay un tiempo indefinido entre la primera venida de Cristo, la destrucción de Jerusalén, del templo, y la segunda venida. Y luego el Señor pasa a responder la primera parte de la pregunta sobre la destrucción de Jerusalén, mostrándoles cuál habría de ser la señal de que ese evento estaba a punto de ocurrir. Versículo 14. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En el pasaje paralelo, en Lucas capítulo 1, versículo 20, el Señor es más claro aún. Dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado.
entonces los que estén en Judea huyan a los montes. De hecho, en este mismo discurso, en el versículo 30, Cristo les dice claramente que no pasará esa generación hasta que todo esto suceda. Como vimos hace unas semanas atrás, en abril del año 70 después de Cristo, dentro de ese rango de tiempo, de esa generación, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió la ciudad de Jerusalén, arrasándola por completo en septiembre de ese mismo año. Y tal como lo había profetizado Jesús, en el templo no quedó una piedra sobre otra que no fuera derribada. De acuerdo al historiador Flavio Josefo, más de 1 millón de personas murieron durante el asedio. Aparte de los 97,000 judíos que fueron capturados y vendidos como esclavos, fue una tribulación terrible para el pueblo de Israel. Cada día cientos de judíos trataban de escapar y cuando eran atrapados por los romanos eran crucificados. Mis hermanos, fue una masacre total. De ahí las directrices que Jesús les da a los discípulos en los versículos 14 al 23, que ya estudiamos hace unas semanas. Los que estén en Judea, huyan a los montes, no desciendan a su casa. No es tiempo para guardar sus pertenencias, salgan huyendo. Ahora, en la mañana de hoy, vamos a considerar la otra parte de la pregunta. En los versículos 24 al 27, relacionada con la segunda venida de Cristo. Y mis hermanos, perdónenme que sea insistente con esto, pero mantengan en sus mentes las 3 preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? La destrucción de Jerusalén. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Bueno, esa es la parte de la pregunta que Jesús pasa a responder en los versículos 24 al 27. Ahora, antes de considerar estos versículos, yo quisiera recordar algo que dijimos hace unos domingos atrás, cuando comenzamos a estudiar este capítulo del Evangelio de Marcos. Debemos estar conscientes de que no todos interpretan este pasaje de la misma manera. Sobre todo a la hora de ubicar en el tiempo cuáles de estos eventos están en el pasado, cuáles están en el presente y cuáles están en el futuro. Así que es muy probable que no todos estén de acuerdo con nuestra interpretación de este pasaje en cada uno de sus detalles. No obstante, mis hermanos, yo les ruego que consideren conmigo el peso de la evidencia bíblica. Porque les adelanto que algunas de las cosas que vamos a decir en el día de hoy no encajan con algunas creencias que se hicieron muy populares a finales del siglo XIX, durante el siglo XX, y que aún en el día de hoy, lamentablemente, son consideradas en muchas iglesias como una marca de ortodoxia doctrinal. Escuchen lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que es lamentable que esas iglesias crean lo que creen. Lo que estoy diciendo es que es lamentable que algunas iglesias tengan estas creencias como una marca de ortodoxia doctrinal. Es decir, que si no todos creemos exactamente como ellos creen, seremos considerados como herejes. El Señor sabe que no es mi intención generar controversias innecesarias. Pero es mi deber como pastor de esta iglesia exponer lo más fielmente posible lo que yo creo que es la enseñanza de este pasaje. Ahora, debo decir también que gracias al Señor, la mayoría de los creyentes estamos de acuerdo en el aspecto más importante de este discurso. Y es en el hecho de que algún día nuestro Señor Jesucristo regresará en gloria y en poder para compartir esa gloria con los suyos por los siglos de los siglos. Podemos diferir en detalles, pero en eso, gracias al Señor, la mayoría estamos de acuerdo. Habiendo hecho esta aclaración, veamos en primer lugar el tiempo indefinido de la segunda venida de Cristo. Vean una vez más el versículo 24. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Como hemos dicho ya, en cuanto a la destrucción de Jerusalén, ellos preguntaron cuándo sucederá esto. En cuanto a la destrucción de Jerusalén, el Señor les da algunas pistas muy claras en el sermón del Monte de los Olivos. Pero mis hermanos, en cuanto a la segunda venida de Cristo, el asunto es muy diferente. Vean el versículo 32.
Pero de aquel día, y es obvio que está hablando de la segunda venida por el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, dice, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mis hermanos, Cristo en los días de su carne, en el ministerio terrenal, cuando todavía no había sido glorificado como el Hijo del Hombre, como aquel que compartió con nosotros una naturaleza humana como la nuestra, ni él mismo en su naturaleza humana sabía cuándo será el día de su venida. Y eso no atenta contra la deidad del Señor. Cristo era hombre y era Dios. Su humanidad no disminuyó su divinidad, pero su divinidad no hizo que su humanidad sea como una especie de Superman. Mis hermanos, Cristo era hombre como tú y como yo, y como hombre Él no lo sabía todo. Y Él está diciendo aquí claramente, el día y la hora, ni el Hijo del Hombre lo sabe. Así que si ustedes escuchan a una persona, como han salido muchos en los últimos tiempos, poniendo fechas acerca de la venida de Cristo, mis hermanos, no los escuchen. Esas personas están diciendo tener un conocimiento mayor que el que tenía Cristo en su ministerio terrenal. Nadie lo sabe. Versículo 33, estad alertas, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. No sabéis. Y en Mateo 24, Cristo es todavía más explícito. Dice, no sabéis cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Mis hermanos, esta enseñanza no puede ser más clara. Es imposible establecer con precisión el tiempo de la segunda venida. Lo único que podemos decir con certeza, a la luz del versículo 24, es que sería después de la destrucción de Jerusalén y del templo, y de otros eventos que Lucas incluye en su versión del discurso, como veremos en un momento. Pero mis hermanos, ninguna de estas cosas nos permiten establecer con exactitud en qué momento volverá nuestro Señor. Así que mantente velando. Este discurso es una perfecta ilustración de lo que algunos han llamado perspectiva profética. Y es que las profecías predictivas que encontramos en las Escrituras muchas veces establecen una secuencia definida de eventos, pero en el marco de un tiempo indefinido. Voy a repetir eso otra vez. Muchas de las profecías que aparecen en la Biblia las encontramos en una secuencia definida de eventos, pero en el marco de un tiempo indefinido. Podemos distinguir los eventos, pero en la mayoría de los casos resulta imposible determinar la distancia de tiempo que hay entre un evento y el otro. La ilustración que siempre se usa para explicar este principio de interpretación bíblica, que es como si contempláramos a lo lejos los picos de dos montañas. Si las observamos horizontalmente, nos dará la impresión de que los dos picos se encuentran pegados el uno del otro. Pero si pudiéramos ver las montañas desde arriba, veríamos que hay un inmenso valle entre los dos picos. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí en Marcos 13:24. La tribulación de aquellos días es la que se describe en los versículos 14 al 23 sobre la destrucción de Jerusalén y del templo. Mis hermanos, esa tribulación ya pasó. Ahora bien, Lucas nos deja ver en su versión del discurso que esa tribulación que iba a experimentar la nación de Israel se habría de extender mucho más allá del año 70 después de Cristo. Y para mí y para muchos otros, aquí está la clave, una de las claves para entender este discurso. Hablando del pueblo de Israel, el Señor nos dice en Lucas capítulo 21, versículo 23, escuchen con atención, dice que habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, refiriéndose a los judíos. Ahora, ¿cómo sabemos que eso no está hablando de la segunda venida de Cristo, sino de la destrucción de Jerusalén? Por lo que sigue diciendo Lucas, o el Señor en Lucas, dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso ya pasó. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, dice Lucas, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. ¿Cuándo sucederá esto? Dice en Lucas, cuando los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Ven la secuencia, mis hermanos? Yo estoy tratando de ser lento en el día de hoy, porque yo sé que estoy pisando sobre muchos prejuicios que algunos de ustedes tienen. Lo que estoy diciendo es que la secuencia de eventos es la siguiente.
Jerusalén y el templo son destruidos. Marcos capítulo 13, versículo 14 al 23. Los judíos caen a filo de espadas y son enviados a todas las naciones. Y Jerusalén es hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso es lo que ha estado pasando en toda la era evangélica. Y entonces, cuando ese tiempo de los gentiles se cumpla, vendrá el Hijo del Hombre. Ahora la pregunta es, ¿y a qué se refiere Cristo aquí cuando habla del tiempo de los gentiles? ¿Y cuándo se cumplirán esos tiempos? Bueno, yo creo que el Señor está hablando aquí de este tiempo en el que Dios ha abierto la puerta del evangelio a los gentiles para formar su iglesia con gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Ese es el tiempo de los gentiles. Ahora se están convirtiendo gente de todas las razas, se están convirtiendo gente de todas las naciones. Dios está conformando a su iglesia. Cuando se complete el número de los elegidos de todas las naciones, entonces Cristo vendrá, no antes. Cuando se cumpla el tiempo de los gentiles. Acompáñenme por un momento a Mateo capítulo 21. Y en el día de hoy, a diferencia de muchas de mis prédicas, generalmente yo cito los pasajes para no quitarle el ritmo al mensaje, pero yo necesito que ustedes vean los pasajes que estamos citando. En Mateo capítulo 21, Cristo da una parábola, la parábola de los labradores malvados. Y hay dos cosas que debo decir acerca de esta parábola que ya estudiamos hace unas semanas en el Evangelio de Marcos. La primera es que esta parábola fue dirigida a los fariseos. La segunda es que esta parábola fue dicha el martes en la mañana, muy probablemente el mismo día en que Jesús pronunció luego el discurso del Monte de los Olivos. Nosotros tenemos semanas estudiando la Biblia secuencialmente y puede darnos la impresión de que hace mucho que el Señor habló de eso. No hace mucho que nosotros estudiamos eso aquí. Pero en la secuencia bíblica, la parábola de los labradores malvados muy probablemente fue dicha el mismo día del discurso del Monte de los Olivos. Y ahora escuchen la parábola. Mateo capítulo 21, versículo 33. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. Está citando Isaías capítulo 5, donde vemos claramente que esa viña es la nación de Israel. Dice, y la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Ahí están los líderes religiosos de la nación. De hecho, Marcos dice que ellos entendieron que era contra ellos que Jesús había dicho la parábola. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores, los profetas, para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a unos lo golpearon, a otros lo mataron y a otros lo apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos, mayor que el primero, y le hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Jesús murió fuera de Jerusalén. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a estos labradores? Y ellos dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿es que nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. He ahí, mis hermanos, el tiempo de los gentiles. Cuando Israel rechazó a su Mesías, ellos fueron rechazados como el pueblo escogido de Dios. Y la heredad fue traspasada a la iglesia, compuesta por todos aquellos que creen en Cristo, independientemente de su nacionalidad. Ahora, eso no quiere decir que Dios haya rechazado por completo al pueblo de Israel, como demuestra Pablo en Romanos capítulo 11. No, Dios siempre se ha reservado un remanente en todas las épocas, dice Pablo, un remanente escogido por gracia, que son injertados en la iglesia, como luego dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículos 17 al 24. A través de todas las épocas se han estado convirtiendo judíos, pero mis hermanos, ellos no pertenecen a una categoría especial, ellos no pertenecen a una élite dentro del pueblo de Dios, sino que vienen a formar parte de ese pueblo de Dios, del nuevo pacto compuesto por judíos y gentiles.
Entonces, cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, y todos los gentiles escogidos, y todos los judíos escogidos se conviertan, entonces verán al Hijo del Hombre, que viene en las nubes con gran poder y gloria. Es por eso que hablamos del tiempo indefinido de la segunda venida, porque nosotros no sabemos en qué momento preciso de la historia se completará el número de todos los judíos y gentiles que se convertirán al Señor. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 4, que en los postreros días vendrán burladores diciendo, ¿y cuándo es que viene el Señor? Porque yo veo que ustedes los evangélicos están todo el tiempo diciendo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, han pasado 2000 años y nada ha sucedido. Y dice Pedro en el capítulo 3, versículo 8, el Señor, lo que ustedes tienen por tardanza, es que el Señor está esperando que se conviertan todos sus elegidos. Entonces vendrá el Señor. Ya Cristo había dicho en Marcos capítulo 13, versículo 10, que el evangelio debía ser predicado a todas las naciones. Y Mateo añade, en Mateo capítulo 24, versículo 14, que luego que el evangelio sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Pero mis hermanos, nadie puede saber con precisión cuándo esa tarea ya ha sido completada. De manera que es imposible determinar cuándo volverá nuestro bendito Señor y Salvador.